Hola, hola, familia de chismosos y amantes del drama turco. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, analizamos cada detalle y nos enteramos de todo, todito sobre nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope, porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo de aquellos. Prepárense un café, acomódense en sus sillones, porque esto va para largo. Hoy vamos a hablar de una pareja que, digamos, nos ha tenido en vilo, con el corazón en un puño y con la esperanza renaciendo cada 2x3, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos, los que incendiaron la pantalla en Senkalkam, los que nos hicieron creer en el amor verdadero y los que, bueno, luego nos rompieron un poquito el corazón. Pero, ¿saben qué dicen? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y vaya que estas cenizas parecen estar reavivándose con una intensidad sorprendente. Y es que los rumores, las pistas, las indirectas han sido constantes. Desde que la llama se apagó hemos estado recolectando migajas de información, analizando cada publicación en redes sociales como si fueran jeroglíficos egipcios, buscando la más mínima señal que nos indicara que el amor entre Kerem y Hande seguía vivo. Y hoy parece que tenemos algo más que rumores. Hoy hablaremos de una posible, una potencial, una reconciliación secreta. Y no en cualquier lugar, sino en los premios. En los premios. El drama, la intriga, la expectación, todo está servido. No es cualquier premio, es el premio, el evento que marca la pauta, la noche donde las estrellas brillan más fuerte y donde, al parecer, se han cruzado nuevamente los destinos de nuestros protagonistas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de la mejor novela turca, quiero pedirles un favor rapidito. Si son tan fans de Kerem y Hande como nosotros, si les gusta estar al día con todo el chisme del mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre les traemos la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto mucho drama. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Prometo que este vídeo será como un maratón de Senkalkam, pero con la dosis justa de realidad y especulación. Y ahora sí, vamos al grano. Bien, como les decía, Kerem y Hande. Han pasado meses desde su ruptura, meses de especulaciones, de fotos sospechosas publicadas en redes sociales que nos hacían pensar que quizás, solo quizás, podría haber una segunda oportunidad. Meses de entrevistas en las que ambos, con una diplomacia digna de un político, evitaban hablar directamente el uno del otro, pero dejando siempre una puerta abierta a la interpretación. Un laberinto de silencios elocuentes, sonrisas evasivas y respuestas ambiguas que alimentaban nuestra esperanza como la lluvia alimenta una flor sedienta. Hemos interpretado cada palabra, cada gesto, cada elección de vestuario, como si fueran pistas de un juego de detectives cuyo premio mayor es, ni más ni menos, la reconciliación de Kerem Hande. Recordemos un poco los inicios, ¿no? Senkalkam fue un auténtico fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La serie arrasó con ratings impresionantes, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y hasta en Asia. La química entre Kerem y Hande era palpable, traspasaba la pantalla. Era imposible no enamorarse de Eda y Serkan, de su historia de amor llena de altibajos, de sus miradas cómplices, de sus besos robados. Y claro, esa química se tradujo en un romance en la vida real. Un romance que nos emocionó a todos, que nos hizo creer que los cuentos de hadas sí existen, que el amor verdadero puede florecer incluso en medio del caos y la artificialidad del mundo del espectáculo. Compartieron viajes, momentos especiales, se les veía radiantes, enamorados. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, capturando la esencia de un amor genuino y espontáneo. Se les veía disfrutando de la vida, explorando nuevos lugares, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la envidia de muchos y la inspiración de tantos otros. Pero como suele suceder en Hollywood, y en Turquía también, la burbuja se rompió. De repente los rumores de crisis, las noticias de distanciamiento, hasta que finalmente llegó la confirmación, Kerem y Hande ya no estaban juntos. El comunicado oficial fue escueto, elegante y sobre todo, doloroso. El shock fue generalizado. Los fans devastados. Las redes sociales incendiadas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las teorías eran miles, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, la presión mediática, la intromisión de terceros, la sombra de antiguas relaciones. Nadie lo sabía con certeza. Los medios especulaban, los fans teorizaban, pero la verdad permanecía oculta tras un velo de silencio. Y tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y la del otro. Un silencio que paradójicamente hablaba más fuerte que 1000 palabras. Un silencio que alimentaba la especulación y la esperanza. Pero como les decía al principio, la esperanza nunca muere.
Y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, las reconciliaciones son más comunes de lo que pensamos. Ben Affleck y Jennifer López, Justin Bieber y Hailey Baldwin, Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Bueno, esa duró poco, la lista es larga y llena de ejemplos de parejas que han encontrado una segunda oportunidad. Y es ahí donde entran en juego estos premios. Un evento que, en teoría, solo debería celebrar el talento y la excelencia en el mundo del entretenimiento, pero que en la práctica se convierte en un campo de batalla emocional. Un escenario donde las emociones se desbordan y donde los reencuentros inesperados pueden cambiar el rumbo de las historias. Verán, se trata de unos premios muy importantes en Turquía, unos premios que reúnen a lo más granado del mundo del cine, la televisión y la música. Una alfombra roja llena de glamour, una noche de reconocimientos y celebraciones, una oportunidad para codearse con la élite del entretenimiento turco. Y por supuesto, tanto Kerem como Hande estaban invitados. Y no solo invitados, sino también nominados. Kerem por su trabajo en una serie que ha tenido mucho éxito, una serie que lo ha consolidado como uno de los actores más cotizados del momento, y Hande por una película que ha dado mucho que hablar, una película que ha demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir roles desafiantes. La sola idea de que ambos estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, ya era suficiente para generar expectación. Los fans contaban los días, imaginando el momento exacto en que sus caminos se cruzarían. Las redes sociales se inundaron de montajes fotográficos, fanfics y peticiones desesperadas para que Kerem y Hande se dieran una nueva oportunidad. Pero las cosas se pusieron aún más interesantes cuando empezaron a circular ciertos rumores. Rumores que apuntaban a que Kerem y Hande podrían haber tenido un acercamiento, una conversación a solas, un reencuentro secreto en los pasillos de los premios. Imagínense la escena. Las luces, las cámaras, la alfombra roja, los flashes de los fotógrafos, y en medio de todo ese caos, Kerem y Hande encontrándose por casualidad, o no tan casualidad, y teniendo una conversación íntima, lejos de las miradas indiscretas. Un momento robado, un instante de vulnerabilidad, una oportunidad para reconectar y sanar viejas heridas. La tensión en el aire debía ser palpable, la atmósfera cargada de emociones contenidas. ¿De qué hablaron? ¿Se pidieron perdón? ¿Se declararon su amor eterno? ¿O simplemente se pusieron al día? ¿Recordaron viejos tiempos? ¿Se reprocharon errores del pasado? No lo sabemos con certeza. Solo podemos especular, imaginar, recrear la escena en nuestra mente. Pero lo que sí sabemos es que, según fuentes cercanas a la organización de los premios, el ambiente entre ellos era, digamos, tenso pero a la vez cordial. Una mezcla de incomodidad y familiaridad, un tira y afloja emocional que mantenía a todos en vilo. Al parecer, ambos se saludaron con un beso en la mejilla, un gesto que podría parecer normal, pero que, teniendo en cuenta su historia, cobraba un significado especial. Un beso protocolario, un beso amistoso, un beso cargado de recuerdos. Cada interpretación es válida. Luego, durante la ceremonia, se sentaron a cierta distancia el uno del otro, evitando cualquier contacto visual. Una estrategia para evitar alimentar los rumores, una forma de proteger su intimidad, una manera de no ceder a la presión mediática. Pero, ojo. No faltaron las miradas furtivas, las sonrisas tímidas, los gestos cómplices que no escaparon a la atención de los más observadores. Las cámaras captaron cada detalle, cada movimiento, cada expresión. Y los fans, como detectives perspicaces, analizaron cada imagen en busca de pistas reveladoras. Y ahí no termina la cosa. Porque después de la ceremonia, durante la fiesta posterior, se dice que Kerem y Hande fueron vistos hablando en un rincón apartado, lejos del bullicio y la música. Una conversación que duró varios minutos y que, según algunos testigos, terminó con una sonrisa en el rostro de ambos. Una sonrisa que podría significar cualquier cosa, desde un simple acuerdo amistoso hasta una promesa de reconciliación. ¿Será este el principio de una reconciliación? ¿Será que el amor ha vuelto a triunfar? Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que entre Kerem y Hande sigue habiendo una conexión especial, una chispa que no se ha extinguido del todo. Esa química que los hizo brillar en Senkalkam sigue presente, aunque sea de forma latente. Claro, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales y que, a pesar de su ruptura, mantienen una relación cordial. Han trabajado juntos, han compartido momentos importantes y, lógicamente, quieren mantener una buena relación en el futuro. Además, ambos están muy centrados en sus carreras y quizás no estén buscando una relación en este momento. El éxito profesional es una prioridad para ambos, y es posible que consideren que una relación sentimental podría distraerlos de sus objetivos. Pero por otro lado, hay que recordar que el amor es impredecible y que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. Y en el caso de Kerem y Hande, la química es innegable.
La forma en que se miran, la forma en que se sonríen, la forma en que se tocan, todo indica que entre ellos hay algo más que amistad. Una conexión profunda, un vínculo que trasciende lo profesional y lo personal. Además, hay que tener en cuenta el factor fan. Los fans de Kerem y Ande son legión y han estado pidiendo a gritos una reconciliación desde el momento en que se anunció su ruptura. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales, han escrito cartas, todo con la esperanza de que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Una demostración de amor incondicional, una prueba de que su historia ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque es cierto que las decisiones de Kerem y Ande son suyas y de nadie más, es innegable que la presión de los fans puede influir en su relación. Después de todo, ambos son conscientes de que su romance fue una de las claves del éxito de Senkalkam. Y saben que muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. El cariño del público es un factor importante para cualquier artista, y es probable que Kerem y Ande tengan en cuenta los deseos de sus fans a la hora de tomar decisiones sobre su vida personal. Entonces, ¿qué pasará? ¿Habrá reconciliación o no? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande deciden darse una nueva oportunidad. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca los pasos de Kerem y Ande, analizar cada detalle, interpretar cada gesto y, por supuesto, seguir soñando con su reencuentro. Mantener los ojos bien abiertos, las antenas desplegadas y la esperanza intacta. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas. A todos nos gusta pensar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y en el caso de Kerem y Ande la historia es tan bonita, la química es tan evidente, que es difícil no desear que vuelvan a estar juntos. Su romance nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, vale la pena luchar por lo que uno siente. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Si deciden reconciliarse, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir caminos separados, les apoyaremos en sus proyectos y les desearemos toda la felicidad del mundo. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo que sí está claro es que la historia de Kerem y Ande es una historia que nos ha emocionado, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho llorar y que, sin duda, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Una historia que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O creen que es solo un espejismo? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para Kerem y Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia. También quiero saber qué les parece el canal. ¿Les gusta el contenido? ¿Qué les gustaría ver en próximos vídeos? Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlas conmigo. ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizáramos? ¿Qué temas relacionados con el cine y la televisión turca les interesan? Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su participación, sus comentarios y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal. Así que ya saben, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Manténganse conectados, atentos a las próximas noticias y prepárense para seguir disfrutando del drama, el romance y el glamour del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. No se olviden de sonreír y de creer en el amor. Hasta la próxima.